Hoy día tenemos el bautizo, no se olviden. Entonces los que deseen, por favor quédense para ser parte de este tiempo inmemorable y también de ser testigos de muchos hermanos que están tomando esta decisión. Entonces después de la experiencia de las 10:30 vamos a pasar para las canchitas, vamos a tener bautizo y le he dicho ahí a los hermanos que pongan la net de vóley también, por favor, para los que quieran quedarse un rato jugando vóley después del bautizo. Amén. Amén. Ahí las tres Marías, aquí. Amén. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias por esta mañana, por el placer que nos das de estar juntos. Te pedimos, Señor, que puedas hablarnos de una manera sobrenatural en esta mañana, que podamos salir transformados, tocados por ti y que nuestra vida nunca más sea la misma. Porque creemos que cuando tú hablas, Señor, nuestras vidas no son iguales. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en una serie. ¿Qué significa una serie? Es una temporada en la iglesia donde solo hablamos sobre un tema. Entonces, por 4 semanas aproximadamente, vamos a estar hablando solo sobre esperar en Dios. ¿Y qué significa esperar en Dios? ¿Qué significa descansar en Dios? Amén. Y la semana pasada estuvimos hablando justo de eso, ¿no? De descansar en Jesús, de vivir confiados en la esperanza a la que Él nos ha llamado, a no hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y hoy día vamos a seguir con esta misma serie. Y hoy día le puse por nombre retrasado. ¿A qué significa retraso o el estar retrasado? No sé a cuántos de ustedes les gusta estar retrasados. ¿No? Cuando de pronto sales para el trabajo, estás súper apurado y no llega la combi porque la combi se retrasó y de pronto llegaste tarde al trabajo. ¿A cuántos les gusta estar tarde? ¿A cuántos les gusta andar tarde? ¿Les gusta o no les gusta? No, yo odio llegar tarde. Yo no entiendo cómo hay gente que nunca, jamás llega temprano. Nunca llegan temprano, ¿no? Yo tengo aquí algunos hermanitos que los tengo anotados en mi lista roja mental, porque nunca, jamás en la vida llegan temprano. Nunca los he visto llegar temprano. Creo que tu esposo es así, ¿no? ¿No, Sueli? Porque tú siempre llegas temprano y él llega después. Ah, tu esposo es perfecto. Esa es la gracia de Dios, cómo transforma la visión, ¿no? Amén. No, yo conozco personas que siempre están retrasadas, pero no estamos hablando de ese retraso en realidad. Estamos hablando del retraso que muchas veces nosotros tenemos a la hora de ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Cuando va pasando el tiempo y no vemos los cambios que queremos, o estamos orando por un milagro y ese milagro no sucede. Entonces van pasando días, los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses, los meses se convierten en años y a veces son muchos años en los cuales tú estás esperando por un milagro de Dios y ese milagro no llega. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dios retrasa entonces los milagros? ¿Dios retrasa? ¿Por qué Dios demora? Y ahora existe un dicho todavía que dice, ¿no? Dios tarda pero llega, ¿no? Entonces ya hemos categorizado a un Dios tardón, creyendo que Dios demora para hacer sus milagros, ¿no? Es como que Dios no está a la hora, ¿no? Y es que tú quieres que Dios esté a tu hora, a tu contexto, a tu tiempo, a lo que tú quieres. Y la pregunta que nos hacemos esta mañana es, ¿por qué es que Jesús no lo hace? ¿Por qué Jesús no hace el milagro? ¿Por qué Jesús no se está manifestando? Y ahí nos autoevaluamos continuamente y nos preguntamos, o tal vez estoy creyendo mal. Y ahí el diablo es muy astuto porque el diablo le encanta decir que nosotros hemos fallado. Entonces cuando tú fallaste, tú erraste, tú cometiste un pecado, tú caíste o no hiciste lo correcto, el diablo dice, ¿sabes qué? Eso está retrasando, este milagro no está llegando a tu vida porque tú eres culpable. Y eso trae acusación a nuestras vidas, eso trae condenación a nuestras vidas porque decimos, ¿sabes qué? Estas cosas no están sucediendo por mi culpa. Y ahí viene el no estoy orando lo suficiente, o no leí la Biblia, o no congregué, o no estoy alabando como debería alabar, o debería de ayunar, o qué es lo que está pasando. O tal vez fue porque decidí mal, porque tomé una mala decisión, porque invertí mal, pero ¿por qué no tarda? ¿Por qué está retrasando, perdón, su promesa? Su palabra dice que todas sus promesas son sí para nosotros. Eso dice su palabra, que todas sus promesas son sí. Todo lo que tú le pidas al Padre en su nombre, todas las respuestas son sí. Dios quiere darte todo. Entonces tú te preguntas y dices, ¿por qué si su palabra dice eso? ¿Por qué no viene el milagro? ¿Por qué si su palabra dice que Él se llevó toda la condenación, toda la enfermedad en aquella cruz? ¿Por qué yo sigo enfermo? ¿Por qué no tengo mi milagro? ¿Por qué Jesús retrasa? ¿Por qué Él no viene?
Entonces, cuando vienen esas incógnitas a nuestras vidas, llegamos a esas conclusiones, ¿no? De creer que somos los culpables y nos sentimos condenados. Porque el diablo siempre va a traer culpa cada vez que tú sientas que las cosas no están sucediendo. Y yo quería que vamos ahí, vamos a Juan capítulo 11, versículo 3. Vamos a seguir contando esta historia de María y de Marta, solo que ahora bajo otro contexto. En este momento Jesús está de viaje, Jesús no está, y Lázaro está enfermo, Lázaro está muy mal, y ellas, María y Marta, le envían una carta a Jesús, decirle, y le dicen así, Juan 11:3 dice así: enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Estas mujeres eran bien astutas, ¿no? Sabían cómo tocar el corazón de Jesús, ¿no? Estas eran profesionales en relaciones públicas milagrosas, ¿no? Ellas sabían cómo tocar el corazón de Jesús, ¿no? Ellas no le dijeron: oye, tu pata Lázaro está enfermo. No, Jesús, a quien tú amas, está enfermo. ¿Saben? Yo creo que esa es una estrategia especial que nosotros deberíamos de utilizar cada vez que oramos a Jesús. Cada vez que hablamos con Jesús deberíamos decirle: Jesús, yo, tu amado, estoy pasando por un problema. Yo, a quien tú amas. Me parece fascinante, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Juan describe el discípulo amado de Jesús. No existe ninguna parte en la Biblia donde Jesús diga que él tenía un discípulo amado. No lo dice. Es Juan quien se autopercibe como el discípulo amado. A mí me encanta cuando hay personas que dicen: no, pastor, yo soy tu favorito. Esta persona se autopercibe como su favorita, ¿no? Y lo mismo pasa con Jesús. Es lindo ver personas que dicen: ¿sabes qué? Tu amado, a quien tú amas. Nosotros sabemos que tú amas a Lázaro. Entonces es la forma como que Jesús dice: sí, ¿no? Yo lo amo, ¿no? Lo han descubierto, ¿no? Entonces creen que esa forma va a coaccionar el comportamiento de Jesús y va a hacer que Jesús se apresure. Y que Jesús se apresure y vuelva. ¿Por qué? Porque Lázaro está enfermo. Pero en realidad la estrategia funciona más cuando tú lo describes, cuando tú dices: yo, tu amado. Entonces a veces nosotros creemos, porque le decimos a Jesús: yo, tu hijo amado, el milagro va a ser en el instante. Y la pregunta es: pero no pasó el milagro en el instante, ¿por qué retrasó? La Biblia dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, ahí inmediatamente Jesús dice: hey, esta enfermedad no es para muerte, sino que esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, Jesús quería hacer algo. Pero, repite conmigo, pero, en medio de la tragedia, en medio de que Lázaro había muerto, Jesús toma una decisión. Versículo 5, miren lo que dice aquí: y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí Jesús está, o sea, la Biblia está siendo enfática, está diciendo: sí, es verdad, lo que la carta dice no es floro. Sí, Jesús amaba. Repite conmigo: sí, Jesús me ama. Sí, es verdad. Y la Biblia está siendo enfática porque dice: Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro, los amaba. Y mira, dice: cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces tú dices: pero si ya oyó y sabe que estoy mal, sabe que estoy pasando por un momento difícil, sabe que no puedo pagar mis deudas, sabe que tengo que pagar el alquiler, sabe que no tengo cómo pagar las medicinas, él sabe que estoy en aprietos con mi matrimonio, mi esposo, con mi esposa, él sabe que no puedo más con la célula, con el ministerio, él sabe. ¿Por qué no viene de una vez? Repite conmigo: ¿por qué? Él me ama. Imagínense si Jesús hubiera ido inmediatamente y hubiera llegado y Lázaro todavía hubiera estado vivo. La gloria del Hijo del Hombre no se hubiera manifestado. Ellos no hubieran visto la revelación de Dios para ellos. Pastor, no estoy entendiendo. Entonces, ¿por qué hay un retraso en mis milagros? ¿Por qué hay un retraso en las cosas que yo quiero? Para ti es un retraso. Para Jesús es la hora punta. Es el momento exacto. Porque hay algo que quiere manifestar a tu vida. Él no va a traer simplemente el milagro que tú no puedas discernir. Y quiero decirte una cosa: los milagros ocurren todos los días en tu vida.
Pero centenares de esos milagros no los recuerdas, no los tienes en memoria y no los tomas en cuenta porque no demoraron. Al ser instantáneos, no hubo una revelación de la manifestación de la gloria de Dios. Cuando hay una manifestación de la gloria de Dios, ese milagro no solo se cumple en tu vida y hay una transformación en las circunstancias de tu vida, sino que hay una revelación que trasciende más allá, que te cautiva en una memoria y te lleva a trascender en la historia con aquello que sucedió. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy hablando? Amén. Y la Biblia dice así: cuando yo pues, que estaba enfermo, quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. O sea, Jesús escuchó y dijo: me voy a quedar unos días más. Cuando Jesús llega, Él le da la manifestación de su gloria. Porque ellas dicen: Jesús, ¿qué pasó? Te estuvimos esperando. Lázaro ya lleva 3 días muerto. Jesús llega al 4.º día muerto para resucitarlo. Y Jesús se manifiesta y Jesús les da una revelación que ellas nunca más pudieron olvidar. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Cuando Lázaro sale de la tumba, ellas ya quedaron marcadas por una revelación, porque son amadas. Muchas veces tú dices: las cosas no están pasando, el milagro no llega, entonces Jesús no me ama. No, es al revés. ¿Cuántas veces cuando te preguntas por qué no veo la manifestación y decimos creemos en las promesas, creemos en todo, pero por qué está demorando tanto? Él quiere revelarse a ti. Él no solo quiere hacer el milagro. Escucha aquí: si Jesús te dio una promesa y Jesús te dijo que Él haría algo en tu vida, Él no solo quiere que tú tengas el algo, Él quiere que lo tengas con una revelación de Él. Que sepas que las cosas no sucedieron por ti, no sucedieron por tu talento, no sucedieron por tus fuerzas, no sucedieron porque tú las buscaste, sino porque Él se manifestó. Y en este periodo de demora, donde tú esperas en Él, es donde el Señor empieza a preparar tu corazón para el milagro. Donde Él empieza a preparar tu corazón para la manifestación gloriosa de su poder. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy hablando? ¿Saben? David decía algo. Él decía: ¿se ha olvidado Dios de sus misericordias? Él hablaba en los salmos y decía: ¿se ha olvidado Dios de sus misericordias? ¿Cuántas veces, me pregunto yo, se preguntó Abraham si Dios había olvidado su promesa? ¿Saben lo que pasa con Abraham y con Sara? Es alucinante, porque cuando Dios habla con Abraham, Él le dice: oye, sal de tu tierra y tu parentela, yo te daré una ciudad hecha con mis propias manos. Cuando lo saca, lo hace salir de su carpa en un campamento, de su inconfort, y lo hace. ¿Saben qué es alucinante? Porque cuando él sale de su carpa, él sale y él estaba en un monte. Cuando él ve hacia abajo y le dice: no, mira las estrellas, no mires abajo, mira arriba. Dice: cuenta las estrellas y puedes contarlas, así será tu descendencia. Pero saben, Abraham ya sabía, porque se había casado muy joven con Sara, de que Sara era estéril. No es que Dios le hizo una promesa a ellos cuando ellos no sabían que eran estériles. Ellos ya sabían que eran estériles, que no podrían tener hijos. Y Dios le dice: te llamarás Abraham y tú serás, ¿sabes qué? Padre de multitudes. Y él, ¿sabes qué? Decide creerle. Cuando tenía 65 años, Sara recibió la promesa que tendría un hijo. 65 años. 65 años en estos tiempos, en nuestra generación, una mujer no se le pasa ni por la cabeza en tener un hijo. Pero ella recién estaba recibiendo aquella promesa, se le estaba haciendo una revelación, está diciendo: sí, puedo tener un hijo, porque Dios es fiel. Miren qué alucinante. Y ¿sabes qué? Dios agarra y le dice: ¿sabes qué? Quiero que te vayas a Canaán. Hay una tierra para ti, pero quiero que te vayas solo con tu mujer, nadie más. Pero ¿sabes qué? Abraham era terco. Y Abraham se lleva a su sobrino a Lot y a su suegro Taret. A su padre Taret. Y cuando se está llevando a su padre a Taret, ellos demoran, porque Dios no quería que lleve a Taret, porque primero que nada, Taret era un, ¿cómo se dice esto? Un hereje. Entonces, ¿sabes qué? No quería que lleve a Taret y no quería que lleve a Lot. Pero Abraham, como era parte de un pacto y podía hacer lo que quería, decide llevarlos.
Solo que Taret ya era anciano. Y al ser anciano, él empezó a retrasar el camino. Cuando Taret murió, ellos por fin pudieron llegar a Canaán. Cuando llegaron a Canaán y llegaron a esta tierra, ¿sabes qué pasaba? Había una gran hambruna, había una crisis. Repite conmigo, ¿por qué? Porque Abraham se retrasó. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos retrasamos? Cuando nosotros no cumplimos. Me ha pasado donde he visto personas que en algún momento de sus vidas se desviaron de Jesús, se desviaron del propósito de Dios, dejaron su liderazgo. Y algunos de ellos dicen, perdí mis promesas, perdí aquellas cosas que Dios tenía para mi vida. Porque llegaste tarde. Y eso le pasó a él, a Abraham. Cuando Taret murió, recién pudieron llegar a Canaán. Taret en el idioma original significa retraso. El nombre de su padre era retraso. Su padre lo está retrasando. Y sí, es que muchas veces nosotros estamos cargando cosas que nos retrasan. Entonces nosotros decimos, ¿por qué? Entonces tal vez las cosas no están sucediendo porque yo me retrasé. Es ahí donde ellos deciden irse de Canaán y se ve Egipto. Segundo error, repite conmigo, segundo error. Van a un lugar donde Dios no les dijo que vayan. Y se van a Egipto. O sea, no solo llegó tarde a la tierra prometida, sino que ahora se va a Egipto, a un lugar donde no le pidieron que vayan. Es ahí donde Abraham comete el tercer error. Repite conmigo, tercer error. Él miente. Porque ¿sabes qué pasó? Había un rey ahí y este rey miró con agrado a Sara. Abimelec, que era el rey de ahí, agarra y dice, ¿sabes qué? Qué linda mujer. Entonces él miente y dice, es mi hermana, porque tenía miedo de que lo maten. Tercer error, se vuelve un mentiroso. Uy, gracias. Qué sierva. Él miente. Y al mentir, no solo, presta atención a lo que te quiero decir, él no solo está mintiendo en ese momento y está exponiendo a su esposa, sino que al no poder estar con su esposa, se acuesta con Agar. Esa es la verdadera historia. Con su esclava. Es ahí donde Abimelec ve a Sara. Escúchame aquí. Y ¿sabes qué? La ve con agrado. Y él se pasa de vueltas. Solo que lo que tú no has entendido ahí es que desde el momento que recibió la promesa, a los 65 años, hasta el momento donde están en Egipto con Abimelec, pasaron 24 años. Repite conmigo, 24 años. Entonces Sara ya tenía 90 años. Y cuando tenía 90 años, Abimelec se enamora de ella. Y dice que la quiere entre una de sus mujeres, entre una de sus esposas. Algo pasó con Sara. Que cuando ella esperó, repite conmigo, cuando ella esperó y esperó en su promesa y esperó en el milagro y esperó en el tiempo de Dios, ella se mantuvo joven. Porque cuando nosotros esperamos en Dios, Dios restituye el tiempo en nuestras vidas. Y esta mujer no envejeció. Presta atención, Abimelec era un rey que no conocía a Dios, era un gentil. Y este hombre lo único que miraba eran las apariencias. Al ver a esta mujer, él no vio, es una mujer de Dios, canta bonito, es sierva. No, no. Él vio su físico y se enamoró físicamente de ella. Sara con 90 años parecía de 20 porque esperaba en la promesa. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor está retrasando su promesa? Te recuerdo que Sara estaba sujeta a Abraham y por los errores de Abraham ella permanecía en la promesa. Definitivamente, ¿cuántas veces habrán preguntado y habrán dicho, tal vez escuchamos mal, tal vez no era la promesa, tal vez fallamos, o tal vez en ese momento, cuántas veces Satanás le habló a Abraham y le dijo, ¿por qué llevaste a tu padre? ¿Por qué saliste de Canaán? ¿Por qué mentiste sobre tu mujer? Por tu culpa la promesa no está en tu vida, por eso no viene Isaac en tu vida, por eso tu mujer no está embarazada. Cuando Abimelec quiso tomar a Sara por esposa, Dios se manifestó a él en sueños. Y manifestándose en un sueño le dijo, has tomado una mujer que está casada y has tomado a la mujer de mi siervo. Y él le dice, pero yo no sabía. Pues arrepiéntete, ve y devuelve esa mujer. Y pide a Abraham que ore por tus mujeres, porque tus mujeres ahora quedarán estériles por lo que has hecho. Y si no haces eso te voy a matar, le dice, te voy a quitar la vida. Pucha, Abimelec se despierta asustado, va donde Abraham le dice, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? Tu Dios se ha manifestado a mí, me ha dicho que me va a matar. Y ahora por tu culpa mis mujeres todas son estériles y no voy a tener heredad. Imagínate.
Imagínate lo que está pasando en ese momento. Entonces, la única condición para que estas mujeres puedan no ser estériles, puedan tener hijos una vez más, era de que Abraham ore por ellos, por ellas. Entonces, Abraham va a orar para que estas mujeres puedan tener un hijo. Pregunta, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Abraham no tenía hijos. Sara seguía siendo estéril y ahora tenía que orar por otras mujeres que eran estériles, pero su esposa seguía siendo estéril. ¿Y saben qué? Existe un principio hermenéutico donde nos enseña la primera mención en la Biblia. Cada vez que una cosa es mencionada por primera vez, nos muestra el origen y el destino de ese suceso para la eternidad. Y este es el primer milagro de sanidad en la Biblia, donde un hombre ora por una sanidad y Dios manifiesta su poder y trae sanidad. Entonces nos preguntamos, decimos, ¿por qué es que Dios retrasó 24 años su promesa? Es porque Dios quería darle una revelación a Abraham. Y es la misma revelación que te quiere dar a ti en esta mañana. Aunque tú hayas cometido errores, aunque tú hayas fallado, aunque tú no hayas perseverado en la fe, Dios va a cumplir su promesa. Porque la promesa no depende de ti, depende de Él. Y si esperamos en Él, en ese tiempo, Sara tuvo una revelación. Dios la mantuvo joven durante todo ese tiempo. Ella no envejeció, las promesas se mantuvieron en ella. Y no solo eso, lo que Dios quería mostrarles era el primer milagro. Porque cuando Abraham oró por algo que no tenía. Sabes, por muchos años yo he escuchado este clásico comentario de no puedes dar lo que no tienes. Pero eso es falso. Porque todo hijo de Dios puede dar lo que no tiene. Abraham no tenía la sanidad, su esposa no podía tener hijos, pero él oró para que todo el harem de Abimelech y sus esposas pudieran tener hijos, y ellas fueron sanadas. Y recibieron el milagro. Sácate eso de la cabeza, que no puedes dar lo que no tienes. Tú puedes dar todo en fe. Y sabes que a los hijos de Dios nos encanta servir, nos encanta ministrar. Y el diablo siempre te va a decir, tú no puedes ministrar porque esta semana pecaste. Tú no puedes dar porque estás enferma. Sabes que tú no puedes diezmar porque eres pobre. Y sabes que continuamente se viene esto en nuestra cabeza. Tú no puedes ofrendar porque no tienes dinero. Tú no puedes abrazar porque realmente nadie te ama. Tú no puedes amar porque no amas a nadie. Y siempre nos mete eso en la cabeza, de que no podemos hacer algo porque no lo tenemos. Sin embargo, este milagro nos da una revelación. Cuando creemos que Dios demora, lo que Dios que está queriendo hacer es que nosotros podamos servir con lo que no tenemos. Y nosotros podamos creer en la promesa de Dios. Podamos creer en lo que Él tiene. Y eso pasó con Abraham. Abraham oró por aquellas mujeres estériles y estas mujeres quedaron sanadas. Él le entregó algo que él mismo no tenía. ¿Y sabes qué pasa cuando tú entregas algo que no tienes? Dios te lo devuelve, Dios te lo multiplica. Es ahí donde Sara quedó sanada y Sara pudo por fin quedar embarazada. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Si tú crees que Dios está retrasando, en realidad lo que Dios quiere hacer es darte una revelación de Él. Sabes, mi vida está marcada por hechos, por sucesos que Dios hizo en mí. Pero lo que quedó grabado en mi cabeza y en mi corazón fue la revelación de cada hecho, de cada suceso, de cada cosa que Él hizo y por qué lo hizo. Hay centenares de milagros que podría contarte que Dios hizo en mi vida, pero lo que marcó en mi vida fue la revelación que Él trajo a través de ese milagro. Y muchas cosas demoraron, pero al pasar el tiempo entendí el porqué y veo la perfección de Dios y lo maravilloso que es Dios. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así: no creas en lo que el diablo dice de no poder dar algo que no tienes. Mírale a los ojos y dile así: da en fe, como Abraham dio todo en fe. La Biblia dice: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Cuando Abraham oró, el milagro sucedió. Después de eso, en el capítulo siguiente, eso pasa en el capítulo 20, versículo 18. En el capítulo siguiente, Génesis 21, versículo 1. ¿Qué dice Génesis 21:1? Miren, dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho. Repite conmigo: como había dicho.
E hizo Jehová con Sara como había hablado. Repite conmigo, como había hablado. ¿Sabes qué? La Biblia dice que la palabra de Dios es una semilla, que cuando Él libera esa semilla y cae en nosotros, esa semilla florece. La palabra de Dios dice que su palabra es pan, es vida, es alimento para nosotros. Cuando nosotros recibimos esa palabra y nos alimentamos de ella, entonces esa palabra engendra vida en nosotros. Y aquí la Biblia está siendo enfática. Él había dicho, Él había hablado, Él te había lanzado la promesa, como lo ha hecho contigo. Él te ha prometido, Él te dijo que lo hará, Él dijo que te sacará de donde tú estás metido, Él dijo que haría el milagro que iba a hacer. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios lo había dicho. Espera en Dios, porque Dios lo hará en su tiempo, en el tiempo que Él lo había dicho. No en el tiempo que tú lo dices, no en el tiempo que tú berrincheas, que te tiras al suelo, que haces tu pataleta. No, en el tiempo que Él lo había dicho. Perciban cada detalle. Como había dicho Dios, como lo había hablado, como lo había dicho Dios. En un solo versículo, Él hace énfasis 3 veces que es como Él lo dijo. Porque si Él lo dijo, Él cumplirá sus promesas. Y si antes lo hizo, lo volverá a hacer. No dejes de orar por los enfermos, aunque tú te sientas enfermo. No dejes de orar por un milagro en la vida de otra persona, aun cuando tú estés esperando tu milagro años. No dejes de creer en la vida de las otras personas, aun cuando has dejado de creer en ti mismo. No dejes de ministrar sobre otros, aun cuando tú sabes que necesitas ser ministrado. No dejes de abrazar a nadie, aun cuando sabes que el que eres tú, el que más necesita el abrazo. No dejes de predicar a alguien, aun cuando crees que tú necesitas esa predicación. No dejes de orar por un milagro en aquellas personas, aun cuando tú sabes que el más carente y el más necesitado por ese milagro eres tú. Eso es esperar en Dios. Aun cuando tú sientas que estás retrasado, cuando tú sientas que eres el culpable, Dios cumplirá su promesa. Porque así Él lo ha dicho, así lo ha hablado y en su tiempo lo dirá y así será. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para terminar, quiero contarte esta historia. Porque en cada retraso en tu vida hay una revelación. En cada retraso, en cada momento en el que tú esperas en Dios y las cosas no suceden como tú quisieras, hay una revelación de parte de Dios. Otra historia que me parece fascinante es la de Josué y Caleb. Josué y Caleb pertenecían a las 12 tribus de Israel. Y como otros 10, ellos eran príncipes dentro de los 12 príncipes de las tribus. Y estos 12 príncipes fueron enviados a espiar la tierra prometida. ¿Saben? Primer error, repite conmigo, primer error. Ellos no confiaron en la promesa de Dios. Por eso tuvieron que espiar. Y cuando entraron a espiar, ellos enviaron a los 12 príncipes de las tribus de Israel. Y estos 12 príncipes entraron a espiar estas tierras y entraron por 40 días a espiar estas tierras, a ver qué es lo que habrían. Cuando ellos regresaron, la Biblia dice que Moisés se paró y vio venir a 2 hombres cargando un tronco y en el tronco un racimo de uvas enorme, de uvas gigantes. Esta es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, de la crucifixión de Cristo. Para que la uva se vuelva vino, la uva tiene que ser machacada, tiene que ser pisoteada. Y eso es lo que pasó con Jesús. Fue machucado, fue apretujado para que la sangre pueda ser derramada en aquella cruz. Y los 2 que estaban cargando son los 2 ladrones que murieron a los costados de la cruz, porque ellos robaron esa fruta. Cuando Él ve venir a estas personas y ve venir a los 10 otros príncipes, Él les hace una pregunta y le dice: ¿qué tal? Y ahí habló Caleb y habló Josué. Y en ese momento dijeron: esa tierra fluye leche y miel, hay de todo, hay frutas enormes. Dios nos ha dado estas tierras y Dios quiere esto para nosotros. Y vamos ahí, vamos a poseerlas y vamos a matar a estos gigantes que hay ahí. Y los otros 10 príncipes dijeron: no, ¿sabes qué? Nos pisarán y nos matarán como si fuéramos langostas. Son enormes, sus ejércitos son gigantes, sus murallas son enormes, no vamos a poder contra ellos. Lamentablemente, la gente siempre le gusta escuchar a la multitud.
Y escucharon a los 10 y no escucharon a Josué y Caleb. Y Dios habló con Moisés. Y cuando Dios habló con Moisés, le dijo así: por causa de, repite conmigo, por causa de lo que ellos han dicho, por causa de que ellos no han creído, entonces no entrarán a la tierra prometida. Cuando tú lees el libro de Hebreos dice, toma, llévatela, no sé ni por qué me lo ponen. El libro de Hebreos dice: juré en mi ira, no entrarán en la tierra de la promesa, porque no creyeron, aunque las obras estaban consumadas antes de la fundación del mundo. Dios ya había vencido a los que vivían ahí. Dios ya les había dado esa tierra, pero ellos no creyeron. Y por causa de eso dice: por cuanto todo el tiempo que ellos espiaron esa tierra, ese mismo tiempo entonces vagarán en el desierto. Y vagaron por 40 años más y no entraron en la tierra prometida. Y la pregunta es: ¿y Josué y Caleb? Caminaban con ellos. Imagínate año tras año Caleb diciendo: por culpa de estos, ¿no? Josué, ¿cuántas veces se le pasó por la cabeza y dijo: pero ¿por qué? ¿Por qué por culpa de ellos yo tengo que pagar pato? Son 40 años. Y pastor, tú puedes preguntar, y dice: son 40 años. Las personas envejecen en 40 años. 40 años esperando en Dios, 40 años para esperar su promesa, 40 años para que mi padre se convierta, para que mi mamá se convierta, para que mis hermanos se conviertan. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para que mis hijos se conviertan? ¿Cuántos años más tengo que esperar para que mi esposo venga a la iglesia? ¿Cuántos años más tengo que esperar por las promesas de Dios? ¿Cuántos años más tengo que orar por mi milagro? ¿Cuántos años más para seguir en esta pobreza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por culpa de ellos? Imagínate Josué y Caleb, cuántas veces se preguntaron y dijeron: por causa de ellos yo tengo que estar caminando 40 años por la tierra cuando debería estar en la tierra prometida. Y pasaron los 40 años. Y Moisés le pregunta a Caleb y le dice: ¿cómo estás? Josué 14:7 dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a explorar la tierra de Canaán. Regresé y di mi informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tu descendencia para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. ¿Sabes qué pasó? ¿Y sabes cuál fue la diferencia entre Josué y Caleb y los otros 10 príncipes? Que cuando Josué y Caleb dieron su informe, ellos nunca sacaron a Dios de sus labios. Ellos nunca dejaron de nombrar a Dios en medio de la promesa. Cuando tú te sientes en problemas, te sientes en conflictos, sientes que las cosas no están funcionando, te quiero pedir algo encarecidamente: no saques a Dios de la ecuación. No dejes de pronunciar su nombre. No dejes de creer que es Él quien va a hacer el milagro. Aunque tú creas que todo está retrasado, cuando creas que todo no está funcionando, no dejes de pronunciar a Dios en tus palabras, porque Él lo hará. Y eso pasó con Josué y con Caleb. Moisés le dijo: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, ¿cómo puedes ver? En todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso más fuerte hoy, como cuando Moisés me envió en aquella tierra. Oye, mira lo que la Biblia está diciendo. Pasaron 45 años y él se sentía joven. Y dice: incluso estoy más fuerte que cuando tenía 40 años. Porque él esperó en la promesa. Porque cuando tú crees que el tiempo se te agota aquí en la tierra, cuando tú crees que su promesa está demorando y el tiempo se te acaba aquí en esta tierra, el Señor dice: te mantendré joven. ¿Sabes qué pasó con los otros 10? Ellos murieron, envejecieron y murieron. Toda esa generación murió, pero Caleb se mantenía igual de fuerte y más fuerte que cuando tenía 40 años. Solo que ahora tenía 85 años. Y él dice así:
Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras exploramos encontramos ahí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor me dijo. Me mantengo más fuerte de lo que antes era. Los años han pasado y las promesas siguen latiendo en mi corazón. Aun cuando erré, cuando fallé y las personas que estuvieron alrededor de mí no creyeron, el Señor restituirá el tiempo. Dios me mantuvo joven, como dice la promesa. ¿Sabe? Me siento tan ministrado en este tiempo con eso. Hace unos meses atrás me vi en el espejo, me sentía tan viejo y decía: Dios, soñaba con ser un pastor joven para hacer historia. Soñaba con ser un pastor joven para poder trascender en la historia y que mi nombre quede grabado por haber manifestado tu gloria aquí en la tierra. Dios, ¿qué pasó? Estoy gordo, peso 94 kilos. No puedo más, estoy quedándome calvo, no tengo fuerzas, me lesiono todo el tiempo, no puedo hacer deporte. Y estaba frustrado conmigo mismo. Y recordaba aquellas promesas que Dios me había dicho cuando yo tenía solo 20 años. Cuando Dios me dijo que yo podría ser padre de multitudes, que Dios me daría iglesias, que yo engendraría pastores. Dios me lo había prometido. Y esos sueños empezaron a morir en el tiempo. Me sentí acabado. Hoy me veo al espejo y las personas dicen: ¿qué pasó? Bajaron como 15 años en tu vida. Sí, así me siento. Me siento joven, me siento fuerte. Siento que las promesas siguen latiendo. Siento que Dios está restaurando el tiempo perdido. La revelación es mayor. Y cuando tú crees que Dios está demorando, cuando tú crees que hay un retraso, yo solo quiero decirte una cosa: espera en Dios. Él restituirá el tiempo y todas las cosas perdidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponte de pie, por favor. ¿Cuál es tu promesa? ¿Qué es aquello que estás esperando con tanta ansiedad? Quiero pedirte que en esta mañana le digas: Señor, yo he decidido esperar en ti. He decidido confiar en tus promesas, creer en tus promesas. Habla con Él. Cierra tus ojos y donde estás. Empieza a hablar con Jesús.